A mucha gente le aterrorizan las serpientes. Se trata de un problema grave que incluso tiene un término científico: herpetofobia. Muchas personas no pueden soportar la imagen de una serpiente y se traumatizan gravemente cuando se encuentran incluso con una serpiente inofensiva en el bosque. Es difícil imaginar lo que puede sentir una persona con semejante fobia al ver una enorme serpiente capaz de tragarse un cocodrilo entero. Y no se trata de un personaje de cuento de hadas ni de un sketch de una película de terror. Este monstruo vivió realmente en nuestro planeta. Los científicos descubrieron sus restos hace muy poco, en 2009. O quizá aún vive en algún lugar. Te presentamos a la Titanoboa, la serpiente más grande y terrible de todos los tiempos. Ahora obtendrás las respuestas a todas tus preguntas. ¿Cómo de grande era en comparación con los dinosaurios? ¿Qué tan fuerte era? ¿A quién podía matar? ¿Por qué podría reaparecer la Titanoboa? Y muchas otras curiosidades. Titanoboa. Se trataba de unas excavaciones bastante rutinarias realizadas durante la expedición de un grupo de investigación internacional. El grupo estaba dirigido por Jonathan Block, paleontólogo especialista en vertebrados de la Universidad de Florida, y Carlos Jaramillo, paleobotánico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá. Estaban trabajando en la cuenca del Amazonas, concretamente en las minas de carbón de la formación de Cerrejón, en La Guajira, Colombia. De repente, los científicos se toparon con algo extremadamente inusual que causó un gran revuelo en el mundo científico. Restos de antiguas serpientes de un tamaño que nunca antes habíamos imaginado. Según cálculos preliminares, resultó que estas serpientes medían hasta 14 metros, 46 pies, o incluso más, y pesaban al menos 1 tonelada. Estas enormes serpientes vivieron en la era del Paleoceno medio y tardío, hace entre 60 y 58 millones de años. De hecho, justo después de que se extinguieran todos los dinosaurios no aviares. Y esta no fue una excepción a la regla. En total, se descubrieron fósiles de hasta 30 individuos, y no solo vértebras, sino incluso 3 cráneos enteros. Así que no hay duda. El panteón de los antiguos monstruos gigantes cuenta ahora con otro espécimen terrible. A primera vista podría parecer que el tamaño de 14 metros, 45,93 pies, no es nada especial. Pues bien, no lo es. Además, solo mide 3 metros más que la anaconda gigante más grande jamás registrada, que mide 11,43 metros. Pero esto es solo a primera vista. Incluso si lo piensas sin una ilustración visual, la Titanoboa es 1/3 más grande que la anaconda gigante. Y si miras una representación visual y la comparas con una persona, se vuelve un poco incómodo. ¿Está preparado? Aquí se ve una infografía esquemática y bastante suave a la vista. Aquí hay una Titanoboa desde arriba. Ya impresiona lo pequeña que parece la figura humana. Pero los entusiastas se han tomado la molestia de recrear una Titanoboa a tamaño natural en toda su gloria y dimensiones. Una de las reconstrucciones más famosas se encuentra en la exposición del Instituto Smithsonian. Aquí la tienes. Como pueden ver, nada especial, solo una enorme serpiente comiéndose a un cocodrilo. Y esta no es una fantasía de un artista. Los investigadores han encontrado muchas partes de esqueletos fosilizados en la cuenca del Amazonas, y son increíbles. Lo único es que no podemos decir nada seguro sobre el color. Lo más probable es que la Titanoboa tuviera una coloración de camuflaje, como en la pitón moderna, un tono verde oscuro de escamas y manchas anulares oscuras por todo el cuerpo. Pero no hay necesidad de adivinar sobre los tamaños. Aquí hay otra comparación. Izquierda, vértebra de Titanoboa. Lo de la derecha, ¿qué crees? ¿Una vértebra de serpiente de hierba o de víbora común? Pues ni mucho menos.
Esta es la vértebra de una anaconda, la serpiente viviente más grande. Aunque los dinosaurios ya se habían extinguido en aquel entonces, sería interesante imaginar cómo conviviría la titanoboa con otros reptiles gigantescos. Tomemos uno de los dinosaurios más reconocibles y también de mayor tamaño, el Diplodocus. Según algunas estimaciones, estos monstruos alcanzaban una media de 27 metros y hasta 35 metros, 88,58 a 114,83 pies, desde la punta del hocico hasta la punta de la cola. Es decir, como podemos ver, la longitud de la titanoboa apenas llegaba a la mitad de la media del Diplodocus. Sin embargo, su peso difería drásticamente. Según varias estimaciones, Diplodocus pesaba entre 20 y 80 toneladas. Con una masa de hasta 1 tonelada, la titanoboa ciertamente no podía competir con semejante monstruo. Para el Diplodocus, la titanoboa no era más que un mequetrefe correteando y siempre estorbando. Aunque para ser justos, debemos mencionar que la serpiente seguía siendo muy formidable y probablemente alcanzaba 1 metro en su punto más grueso. Como mucho, Diplodocus probablemente podría tropezar con ella. Para los animales más pequeños, por otro lado, la titanoboa significaría sin duda un problema si tuvieran la desgracia de encontrarse con una. Viendo la reconstrucción, parece que este monstruo podría tragarse no solo un cocodrilo, sino un rinoceronte entero. Pero, ¿era realmente así? Al principio, los científicos estaban seguros de que la titanoboa era un depredador superior y bastante feroz y subrepticio. Al igual que las pitones, podría haber acechado a sus presas, pillarlas desprevenidas, ponerlas en un abrazo mortal, estrangularlas y luego tragárselas enteras. De hecho, físicamente, una titanoboa era probablemente lo suficientemente fuerte como para romper todos los huesos y estrangular a un animal del tamaño de un caballo. Según diversas estimaciones, la fuerza de contracción del abrazo de esta serpiente podía alcanzar los 30 kilogramos por centímetro cuadrado, 400 libras por pulgada cuadrada. Con toda seriedad, se creía que la titanoboa tenía a los cocodrilomorfos para almorzar. Pero aún así, la comunidad científica no era totalmente unánime al respecto. David Polly, profesor de la Universidad de Indiana, creía que, entre otras cosas, esta enorme serpiente comía peces. Como demostraron estudios posteriores, las conclusiones sobre la titanoboa come cocodrilos distaban mucho de ser ciertas. De hecho, la titanoboa era más parecida a una ballena azul o a un tiburón ballena. Con un tamaño enorme, se comía cualquier cosa, sobre todo peces. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Fue nada menos que uno de los descubridores de la titanoboa, Jonathan Block. Sin embargo, así lo pensó desde el principio. En 2013, Block y sus colegas publicaron un nuevo trabajo en el que informaban de los hallazgos de los cráneos de titanoboa. Gracias a ellos, los investigadores pudieron aclarar las características estructurales de la cabeza de la serpiente y, por tanto, su dieta. Resultó que la titanoboa tenía muchos dientes palatinos y laterales. Además, no eran muy duraderos. Esto significa que la titanoboa comía principalmente animales relativamente pequeños que no podían luchar contra ella, pero al mismo tiempo eran escurridizas y ágiles y propensas a escapar. Se encontraron características estructurales similares en las serpientes superiores modernas que se alimentan principalmente de peces. Basándose en esto, los científicos llegaron a la conclusión de que la serpiente más terrible de todos los tiempos era en realidad una pescadora profesional, relativamente lenta y torpe en tierra, pero bastante ágil en el agua. En un entorno natural próspero, era poco probable que la titanoboa tuviera problemas con las fuentes de alimento. Con su formidable tamaño y fuerza, la serpiente no era la presa inmediata de nadie, pero es muy posible que tuviera enemigos naturales. Por ejemplo, la tortuga gigante Carbonemis. Así lo sugiere el hecho de que los restos de estas tortugas se encuentren a menudo en pantanos y lagos junto a los restos de titanoboas. Su caparazón medía 1.7 metros de largo. Ciertamente no se cazaban entre ellas, pero probablemente luchaban por la comida de vez en
cuando, porque Carbonemys comía los mismos peces e incluso cazaba de la misma manera usando un disfraz. En tales peleas, la titanoboa tenía muchas menos probabilidades de ganar, a pesar de ser significativamente más grande. La titanoboa apenas podía superar el poderoso caparazón y las mandíbulas aplastantes de la tortuga. Pero por muy formidables competidores que fueran las Carbonemys, si la titanoboa hubiera sobrevivido hasta nuestros días, tendría que enfrentarse a un enemigo verdaderamente feroz, cruel e invencible: nosotros. Ni se tiene que decir que estas serpientes gigantes serían muy apreciadas por los fabricantes de artículos de lujo. Los productos de piel de serpiente siguen siendo increíblemente caros y están muy solicitados entre el público sofisticado. Lo más probable es que, si la titanoboa consiguiera sobrevivir hasta nuestros días y evitar su extinción, estaría bajo la más estricta protección internacional, y debido a su extrema vulnerabilidad, sería una especie excepcionalmente rara al borde de la extinción. Por otro lado, el hábitat en sí sería bastante favorable porque la titanoboa no se cruzaría demasiado con la gente. Con todas sus grandes y pequeñas masas de agua, la cuenca del Amazonas es uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Hasta ahora, se están descubriendo allí cada vez más especies animales nuevas que antes ni siquiera podíamos imaginar. Así que tal vez la titanoboa todavía existe. ¿Simplemente no la hemos encontrado? Por desgracia, no. Una especie biológica tan grande sin duda dejaría algunos rastros. Y durante tantos años de observación de la zona, habríamos encontrado al menos indicios indirectos. Pero solo encontramos restos fosilizados de decenas de millones de años. Pero nadie dice que tales monstruos no podrían aparecer en el futuro. ¿Está diciendo que es imposible? Bueno, ciertamente lo parecería. ¿Por qué demonios reaparecerían? Pero de hecho, aquí es donde se pone interesante. Para entender por qué tales monstruos podrían aparecer en el futuro, tenemos que mirar hacia el pasado, concretamente a las condiciones que hicieron posible su aparición. Para empezar, recordemos que los gigantes prosperaban en aquella época, desde helechos gigantes hasta libélulas gigantes, por no hablar de especies de dinosaurios muy diversas. Por supuesto, ahora tenemos enormes ballenas, elefantes y secuoyas, pero seamos sinceros, hay muy pocos gigantes de verdad. Ni siquiera se acercan al número de monstruosos gigantes que vagaron por la Tierra durante millones de años. Pero, ¿por qué fue así? ¿Y a dónde se fueron todos? En su mayor parte, el gigantismo de ciertas especies se debió a distintos factores, pero en cuanto a los reptiles, se debió a una característica muy específica. La mayoría son de sangre fría o poiquilotermos. Este término designa a los animales con una temperatura corporal inestable que cambia en función de la temperatura del ambiente exterior. Como criaturas de sangre caliente, podemos mantener nuestra temperatura estándar de 36,6 grados Celsius o 97,88 grados Fahrenheit desde dentro. Las serpientes, en cambio, necesitan que el entorno les proporcione esa temperatura. Por eso a los reptiles les gusta tanto tomar el sol. Necesitan calor como el aire. Así, los restos de la serpiente más grande de la historia de la Tierra sugieren un clima tropical increíblemente cálido hace 60 millones de años. A una temperatura media inferior a 30 grados centígrados, 86 grados Fahrenheit, una pitón con el peso de un oso polar y la longitud de una ballena gris no podría sobrevivir y, además, alcanzar semejante tamaño. La titanoboa se ha convertido en un argumento más para los científicos a la hora de demostrar un hecho importante. Hace 58 a 60 millones de años, la temperatura media anual en los trópicos era probablemente de 30 a 34 grados Celsius, 86 a 93,2 grados Fahrenheit.
¿A qué se debe? Las enzimas que intervienen en el metabolismo de casi todos los organismos terrestres funcionan mejor a temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius, 95 a 104 grados Fahrenheit. Naturalmente, el cuerpo suele gastar algo más de energía en calentarse. Esto significa que el tamaño de las criaturas de sangre fría se correlaciona con la temperatura media anual. Si asumimos que el metabolismo de la titanoboa era similar al de las serpientes modernas, entonces necesitaba una temperatura media anual de 30 a 34 grados Celsius, 86 a 93,2 grados Fahrenheit, que es de 6 a 10 grados más alta de lo que pensábamos anteriormente. ¿Y cuál es la situación actual del clima en las últimas décadas? Así es, el calentamiento global. No pretendemos asustar a nadie, pero con la dinámica existente es muy posible que en el futuro se den las condiciones propicias para la aparición de monstruos como la titanoboa. Por supuesto, estar cerca de la civilización humana, con todos sus efectos nocivos sobre la naturaleza, difícilmente ayudaría a la selva amazónica a dar existencia a una nueva encarnación de la titanoboa. Pero aún así, según muchos paleoclimatólogos, el planeta será testigo de una especiación muy interesante en el futuro.